Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy veremos el tema de teoría de polígonos. Un polígono es una figura plana, cerrada y formada por segmentos que se unen en un punto llamado vértice. Como observamos, aquí tenemos algunos ejemplos de polígonos. Dentro de los elementos de un polígono podemos mencionar lo que es el vértice, que en este caso podemos observar que esta figura tiene 5 vértices. Tiene lados, en este caso tiene 5 lados la figura. Tiene ángulos internos, que también son 5. Ángulos externos. Tiene también lo que es una diagonal, que recordamos que la diagonal es el segmento que va de un vértice a otro, no adyacente. Tiene centro del polígono, ángulo central, radio y por último apotema, que es el segmento que va del centro a la mitad de un lado. Un polígono se puede clasificar por su forma como polígono convexo, que es aquel que tiene ángulos internos menores de 180 grados y al trazar sus diagonales quedan dentro del polígono, es decir, podemos observar que sus ángulos son menores de 180 grados y si trazo algunas diagonales observamos que quedan dentro del polígono. Polígono cóncavo, en este caso, dice que tiene sus medidas de sus ángulos, tiene uno o más ángulos mayores de 180 grados. Aquí observamos una estrella que también tiene ángulos agudos o menores de 90 grados. Sin embargo, tiene acá 5 ángulos mayores de 180 grados. Con que tenga uno ya es cóncavo. Y si yo trazo algunas diagonales, como ejemplo 2, salen de la figura. Esto quiere decir que es cóncavo. Si a mí me piden identificar cuál de estas 4 figuras es convexo o cuál es cóncavo, recordemos, un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Y si observamos las 2 primeras figuras, sus ángulos internos son menores de 180 grados. Este tiene un ángulo mayor, es decir, este tiene un ángulo mayor de 180 grados. Y también podemos observar en este caso que este no. Este también tiene un ángulo mayor de 180 grados. De hecho, tiene 4 ángulos, pero vamos a marcar uno. Y este, pues podemos observar que solo no tiene ningún ángulo mayor. Y si trazamos las diagonales, podemos observar lo siguiente. Así que, de acuerdo a que sean menores de 180 grados y no se salgan sus diagonales, podemos decir que las primeras 2 figuras son convexas. Podemos observar que en la siguiente tiene un ángulo mayor de 180 grados y además se sale la diagonal, quiere decir que este es cóncavo igual que este otro. Recuerden que no necesariamente tendrían que ser estas maneras, pero obviamente las figuras que tengan mayor de 180 grados y se salga su diagonal de la figura se llama cóncavo. También tenemos lo que es un polígono equiángulo, que es aquel que tiene sus ángulos iguales. Podemos decir en este caso un rectángulo, sabemos que tiene 4 ángulos de 90 grados, por lo consiguiente sus ángulos son iguales. Polígono equilátero, que es el que tiene sus lados iguales. Por ejemplo, en este rombo podemos observar que sus lados son iguales. Y también un cuadrado sería un polígono equilátero o un triángulo equilátero. También lo podemos clasificar como polígono regular. Un polígono regular es aquel que tiene ángulos y lados iguales, es decir, todos sus ángulos y todos sus lados van a ser iguales. Y un polígono irregular es el que tiene lados desiguales y por lo consiguiente ángulos también diferentes o desiguales. Si a mí de estas figuras me piden identificar cuál es un polígono regular o un polígono irregular, recordemos, regular es el que tiene lados y ángulos iguales. Este es un rectángulo y sabemos que el rectángulo no tiene lados iguales. Estos dos que son paralelos son iguales y estos dos son iguales, aunque sí tienen sus 4 ángulos iguales. Es un polígono irregular. El otro es un cuadrado y ya sabemos que un cuadrado tiene lados y ángulos iguales, así que ese es un polígono regular. Este otro podemos observar que tiene lados diferentes y ángulos diferentes, así que es un polígono irregular. Este podemos observar que tiene lados y ángulos iguales, así que es un polígono regular.
Este que sabemos que es un triángulo escaleno tiene lados diferentes, así que es irregular. Y por último tenemos un triángulo equilátero que tiene lados y ángulos iguales, así que es un polígono regular. Dentro de los elementos de polígonos regulares podemos decir que están el vértice, que ya habíamos mencionado, lado, ángulos internos, diagonal en este caso, tenemos el punto central, ángulo central, radio y apotema, como habíamos mencionado anteriormente. Por sus números de lados los podemos llamar de las siguientes maneras, como observamos, recordando que el polígono más pequeño es el triángulo, que cuenta con 3 lados. El de 4 se llama cuadrilátero, el de 5 lados pentágono, y así podemos ver que hasta el de 20 se llama icoságono. Yo les invito a investigar los demás nombres de los polígonos. Congruencia de polígono. Dos polígonos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Como observamos aquí, podemos ver que tengo un polígono sobrepuesto de otro. Y al separarlos, pues ya sé que son congruentes, donde el símbolo de congruencia es este. Así puedo decir que el polígono ABCD es congruente con el polígono EFGH. Si los polígonos son congruentes, quiere decir que sus lados son iguales. Es decir, el segmento AB va a ser igual al segmento EF. El segmento BC con FG, CD con GH y el segmento AD con el segmento EH. Y también sus ángulos serían iguales, como observamos aquí en la figura. Ejemplo de algún ejercicio, determinar el valor de X y Y en metros de los siguientes polígonos congruentes. Como observamos, aquí me dice que los polígonos son congruentes. El polígono ABCDE congruente con el polígono FGHIJ. Ahora, si me piden calcular lo que viene siendo el valor de X, yo ya sé que el segmento CD es igual al segmento HI. Así que puedo decir que X más 17 es igual a 2X más 8. Despejo de un lado las letras, de un lado los números, y me queda X menos 2X es igual a 8 menos 17. Restamos y nos queda menos X es igual a menos 9. Como ambos son negativos, cancelamos o cambiamos signos y decimos que X es igual a 9 metros. Para calcular el valor de Y, sabemos que el segmento AB es igual al segmento FG. Así que puedo decir que 3Y menos 20 es igual a Y más 10. Despejamos de un lado las letras, de un lado los números y me va a quedar 3Y menos Y es igual a 10 más 20. Recordando que este que es menos, como pasó al otro lado, se va a convertir en positivo. Y al final nos va a quedar 2Y es igual a 30. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y por último podemos decir que Y es igual a 15 metros. Polígonos semejantes. Dos polígonos son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales respectivamente. Aquí podemos observar que tengo dos polígonos, uno mayor y uno pequeño, con las mismas características de semejanza. Y podemos observar que semejanza, en este caso es el símbolo de semejante, podemos ver en este caso que van a ser proporcionales sus lados. Es decir, yo ya sé que estos dos polígonos son semejantes y por lo consiguiente puedo decir que sus lados son proporcionales. Así puedo decir que el segmento AB entre el segmento FG es igual al segmento BC entre el segmento GH y así me voy con todos los lados. Recuerden, muy importante, en proporcionalidad, si yo pongo los datos del polígono mayor en el numerador, todos deben ir arriba y los datos del polígono menor o más pequeño van a ir en el denominador o viceversa. Puedo poner arriba los del polígono menor y abajo los del polígono mayor. Y también me dice que los ángulos van a ser iguales, como observamos en las figuras. Ahora, si a mí me piden resolver un ejemplo, dice, de acuerdo con la semejanza de polígonos presentados, determina el valor de la incógnita X y el valor del ángulo FH si se tiene la razón de 2/3. Yo ya sé que para X
Primero, tengo una razón de 2/3, donde el 2 representa el polígono menor y el 3 el polígono mayor. Así que voy a poner una fracción de la incógnita x. Yo ya sé que x debe ir con 15. Como el 2, como dije anteriormente, me va a representar la x, entonces arriba voy a poner datos del polígono menor. Es decir, voy a poner x. Y abajo, como el 3 representa el polígono mayor, pues voy a poner 15. Si a mí me hubieran dicho 3 medios, aquí hubiera puesto 15 entre x. Ahora, también lo puedo poner inverso, es decir, primero x entre 15 es igual a 2/3, que es más fácil trabajarlo. Aquí solo voy a despejar el 15 que está dividiendo, pasa multiplicando, multiplico y veo que me da x es igual a 30 entre 3. Así que x vale 10 unidades. Para los ángulos, yo sé que el ángulo A es igual al ángulo F, así que F vale 90 grados. Para el ángulo, en este caso H, yo sé que C es igual a H, como C vale 120, entonces sé que H va a ser igual a 120. Recuerden que es muy importante identificar el orden de los lados. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.